Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a su canal Tarot y Guía Espiritual. Soy Beatriz, es un gusto saludarles. El día de hoy vamos a hacer la lectura general correspondiente al signo Géminis. Les doy una cordial bienvenida. Debo decirles que estas lecturas son muy generales, que abarcan una cantidad importante de personas y de energías, entonces por favor tome lo que resuene con usted y lo que no, entrégueselo al universo. También decirles que si desean una consulta personal directa conmigo, en la caja de descripción de este video usted va a encontrar un link de ingreso directo a WhatsApp. Si no lo desea utilizar, en este momento en pantalla están apareciendo el número WhatsApp con el indicativo y el correo electrónico. Si usted me escribe, con mucho gusto le enviaré la información y los valores correspondientes a la consulta. Diciendo esto, nuevamente les doy una cordial bienvenida y comenzamos. Vamos con mi lectura general para Géminis y vamos a ver qué mensaje le va a traer los guías. Lo único es importante decirle que este mensaje y esta lectura no tiene una fecha de caducidad ni tiene un tiempo específico. Entonces, aquí lo que le van a decir es para, pues en el momento en que resuene con usted y en el momento en que usted necesite este mensaje va a llegar a usted. Bueno, aquí le cuento una cosa, hay un estancamiento en el tema económico, en el tema integral más bien, es como en el tema de abundancia, ¿no? Es como ese estancamiento. Puede ser que usted esté esperando el ingreso o el pago de un dinero. Puede ser que esté esperando una oportunidad laboral o que le salga un negocio que tenía puertas o que ha estado como muy quieto. Puede ser que usted esté en esta etapa como de necesidad de cambio, de limpieza del pasado. Puede ser que usted también venga como en situaciones de ya estar cansada y cansado de estar viviendo como el mismo proceso. O sea, usted está viviendo momento a momento, vive su día a día, todo el tema, pero al final del día nada pasa. O sea, es como si nada cambiara y usted está esperando que se solucionen cosas. Puede que esté esperando, como le decía, una razón de alguien, o puede ser que usted tenga, digamos que la energía de abundancia e integral. Entonces aquí incluimos el dinero, pues la riqueza material como tal, pero la abundancia es como si usted estuviera luchando contra la corriente, es la palabra, como si estuviera luchando contra la corriente. Si es a nivel sentimental, entonces acá el tema es que usted ha estado luchando con la pareja o a nivel familiar por sacar adelante las cosas, pero usted no encuentra reciprocidad de la otra persona o de su persona especial. Acá también puede ser que estén en problemas económicos a nivel familiar, ¿no? Entonces hay problemas y se vuelve lenta la energía. Que usted tenga también la responsabilidad sobre los hombros en relación a su familia o a su situación como tal. Entonces, esto ha sido mucho para ustedes, que usted lleva un tiempo acá respondiendo por todo o haciendo como el proceso sola o solo, ¿no? Mire, si usted tenía o tiene una relación, obviamente esto representa algo muy importante para su vida. Asimismo, puede ser una lectura en espejo si usted no es de mis Géminis, pero está viendo esta lectura. Acá hay como una situación de conexión importante que usted tiene o tenía y estaba como en conflicto en este momento o vino pasando por un conflicto del pasado. Pues lógicamente esta persona o esta situación le demanda a usted una importancia, pero valga la redundancia, le demanda una importancia. Es un antes y un después. Esta energía marca en usted una realidad de vida, una situación personal importante. Puede ser que las cosas estén un poco distantes, que haya una crisis inclusive en su pareja. Digamos, en teoría, si estamos hablando del tema sentimental, hay una crisis y un distanciamiento o lo hubo. Entonces acá usted entra como otra vez a buscar esa estabilidad. Poco a poco se va manejando, pero acá sí viene un nuevo inicio, cortando como con toda esa situación de problema y de distanciamiento que hay en el pasado.
Es que acá hay un tema importante económico, o sea, acá hay un tema importante de estabilidad material. Entonces, en ese orden de ideas, acá se ha dañado como todo, como una parte integral de su vida. Se le daña la vida en general, la situación sentimental, se le daña, ¿no? Si usted fue la persona que ya está soltera o soltero, que usted fue la persona que dejó o que le dejaron por no tener unas condiciones específicas, es que acá hay una parte importante y le aclaro lo siguiente. Hay personas que se sienten rechazadas, que les rechazaron por no tener como las condiciones, ¿no? O al menos así usted lo piensa o así se sintió en el momento. Entonces, por no tener una estabilidad financiera, por no tener X cosa, entonces esa persona se me fue, me dejó y se alejó, ¿no? Asimismo puede ser que usted haya hecho con otra persona. Puede ser que usted tenga mucha razón en eso, sí, claramente, pero es que también incluye aquí un tema de haber querido, que había un desbalance emocional y que usted quería más a una persona que esa persona a usted. Aquí había más amor de una parte que de la otra, entonces aquí hubo más o menos como una escasez de amor hacia usted. Le dejaron por varias razones. Puede ser que si a usted le pasó esto, sí, obviamente su conexión era un tanto materialista en el tema y al haber problemas económicos, pues el dicho, ¿no? Cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Entonces aquí le dejan a usted por el hecho de no tener esa parte material. Pues lógico, porque si no hay un amor que fundamente esto, que soporte y que sea una base y una raíz, pues lógicamente se van, porque si el interés era material y la parte material ya no la hay, pues entonces se va, ¿no? Lo mismo pasa en situaciones como de conveniencia. Digamos, si le dejaron o le... No, la palabra, mire, si usted lo está pensando, dice, aquí me cambiaron por una persona que supuestamente, entre comillas, es mejor. No, miren, no es que le hayan cambiado. Esa persona, de cierta manera, a futuro se va a dar cuenta de lo que perdió. En serio, sí le cuento, porque acá la energía a esa persona, digamos que tiene el sartén por el mango, pero acá le va a dar una vuelta a la vida de aprendizaje, ¿no? Por eso viene un cambio de visión. A futuro la persona se va a dar cuenta del mal que se hizo, porque probablemente le dejó a usted con una familia y se aleja, ¿no? Sea por lo que sea, por lo que se haya ido, por la razón que se haya ido, si ha sido por terceras personas, si ha sido porque la economía no le daba más o que se alejó de usted simplemente a vivir la vida por otro lado. Sea dama o caballero, lo que pasa es que acá la persona se da cuenta a futuro y aquí cambia la energía, quiere volver a reconectar con usted y viene una persona con una energía muy lenta, ¿sí? Entonces, pues en ese orden de ideas, aquí va a haber como un cierre de ciclo para usted. Aquí va a haber una proyección a futuro. Aquí va a haber como un logro. Si usted está esperando que le llegue un dinero, que le llegue una razón que estaba muy lenta, que le salga un proceso judicial o un problema que tuviera, que se le solucione algo por el cual usted ha estado muy cansado ya con un tiempo avanzando en esto, aquí literalmente las cosas no es que se le vayan a dar inmediatamente, pero sí hay un cierre de ciclo a lo negativo, viene un corte. Y lógicamente viene un avance para usted y viene una celebración, un triunfo y un logro. Cuando usted arregle esta situación, que eso también le aclaro que puede ser una situación, bueno, ya hablamos de la parte económica, pero puede ser una situación laboral. Puede ser que usted se haya quedado sin trabajo, sin posibilidades y sin economía. Por ende, aquí se le alejan las personas, le dejan sola o solo. Entonces, aquí va a haber una situación de conveniencia para usted, donde después de estar estancado, viene a retomar y viene a avanzar. Y aquí le viene la oportunidad. Usted a futuro va a tener una estabilidad, sí, en base a un cambio que viene para usted por destino. Lo bueno del asunto es que al haber enfrentado
lo que le pasó y que las personas se le alejaron por esa situación, su pareja, la parte sentimental, emocional, familiar o social. Aquí usted está muy clara y muy claro en el tema y se volvió muy cortante con el tema, por eso le sale unas de espadas y la reina de espadas, porque usted está con toda la claridad en este momento de su vida. Obviamente este es su elemento, ¿no? Y es el elemento aire que viene a traer a su vida la claridad, el corte con toda esa situación de dependencia. Es que es la situación de codependencia. Le voy a aclarar una cosa y aquí hay personas que probablemente resuenen con esto. Pues lógicamente lo que le voy a decir es que acá viene como una especie de libertad financiera, de libertad, que usted puede abrir sus alas. Eso es lo que va a hacer que usted pueda sanar su corazón, porque acá hay muchas heridas y mucho conflicto con el tema de humillaciones, de haberle cambiado a usted por una situación que no era. Entonces usted se sintió como en desbalance, ¿sí? Cuando pase eso, cuando haya una restitución de toda esa parte material e integral, porque es que no solamente es como el dinero, sino, bueno, el dinero es el soporte y lo que le va a dar a usted la base para subirse al ascensor, pues, para subir de nivel. Lógico, eso es como la fuerza que le va a llegar, el empuje, el motor que le va a dar el universo para que usted lo pueda hacer. Usted me va a comprender porque es que hay algo acá que usted ha estado como guardando en su corazón, que literalmente no pudo solucionar en su momento, que le abrió como una brecha, como un dolor grande que hubo acá, y eso lo va a poder solucionar. Entonces, cuando usted se empodere nuevamente, aquí viene un cambio por destino. Esto está muy bien aspectado y por eso es que usted está, mire lo que le digo, esto está divino, es que usted va a estar saltando ya de felicidad. Pero quiero decirle lo siguiente, y usted me va a comprender con esto. Aquí el dinero está bien, sí, ok, pero esto se llama gozo. Sí me hago entender, el sentimiento de decir, miércoles lo logré, puedo sacarme como esa espinita del alma que tenía, pero allá clavada, que no podía solucionar. Entonces, aquí es eso lo que va a pasar. Como que se lo contextualizo, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Y literalmente esto le va a regocijar, o sea, va a tener regocijo en su alma. Es lo que va a pasar, o sea, va a haber una sanación, porque esa es la palabra, o sea, es que aquí va a haber una sanación, porque no le digo que es que en el pasado, acá usted pareciera ser que se estuvo como defendiendo, ¿no? Entonces, aquí hubo de cierta manera personas que no creyeron en usted, personas que fueron falsas, que le humillaron, la pareja que le cambió por otras personas que entre comillas eran mejores porque le vio a usted mal, en desventaja, fea, feo, mal, sin plata, como fuera. Entonces, como estaba en la mala, déjela o déjelo allá botado y avance con alguien que sí se ve mejor. Eso a futuro obviamente va a tener una retaliación, o va a tener como su ajuste de cuentas. Eso no tiene nada que ver con usted, le cuento. Porque como usted ya aprendió acá y como le estaba diciendo, usted ya se suelta de toda esa situación. De toda esa situación del pasado. Por eso es que le sale acá el tema de como de esa limpieza y de esa restitución de la vida. Usted estuvo en silencio un tiempo, ¿sí? O sea, es que es más, usted se ha estado aguantando o se estuvo aguantando la gente tóxica, que le dijeran, que le hicieran, que le humillaran, así fuera en el trabajo, en la parte laboral. Usted se aguantó literalmente toda esa situación. Ahora entonces, ¿qué pasa? Tenga para que lleve y rompo con todo, y aquí es cuando, ¿no? Esta situación literalmente es este corte que viene acá. Aquí rompe con todo, cierra el ciclo, inicia acá con la berraquera. Esto es la berraquera, esto está divino. Esto está divino. ¿Cómo le explico que usted se va a empoderar más que esto? Es que usted se vuelve un emperador y una emperatriz. O sea, de entrada le cuento que aquí viene la superación de los obstáculos. Le cuento que de cierta manera va a haber un nacimiento acá, un nuevo usted, una nueva usted, un nuevo usted. O sea, póngase, párese en el momento en que pase esto,
Párese enfrente del espejo y realmente reconózcase a usted misma y a usted mismo como ese nuevo ser que nació, que emerge, pues, de haber como superado todo este proceso. Usted me lo va a entender porque aquí ha estado pegada y pegado un tiempo, y eso sí le digo largo. O sea, usted lleva aquí con este tema no solamente unos meses, esto lleva un tiempo atrás, ya pegado con la silla pegada, pues con la energía pegada. Aquí viene un cambio pero radical, y mire, usted va a pasar de estar pues como en esas, o sea, usted siempre ha sido una persona abundante, no me malinterprete. Lógicamente, lo que pasa es que aquí usted ya ha tenido las suficientes cargas, o de cierta manera aquí ha tenido como un desbalance, ¿no? Aquí viene la abundancia, mire. Y aquí usted se vuelve abundante. ¿Por qué? Porque usted se dejó guiar. ¿Por qué? Porque usted limpió el pasado. ¿Por qué? Porque usted se va y se arriesga a un nuevo comienzo, a un nuevo mundo, a un nuevo ser. O sea, usted es una nueva persona. Imagínese eso. Divino. Espectacular. Por ende, ¿qué le trae esto? Mire esta estabilidad. Usted literalmente aquí viene con una estabilidad muy grande. Le aclaro que aquí para su vida vienen varios cambios importantes. Usted inclusive puede entrar aquí a viajar, a menos a que usted sea piloto de una aerolínea o que trabaje en temas de viajes o todo este tema, pero aquí viene un cambio, una mudanza o un viaje. Si esto no es literal, puede ser como de manera metafórica, que de cierta manera es lo mismo que le estoy diciendo. Aquí viene un nuevo usted, o sea, una nueva persona. Y es que en verdad va a ser una nueva persona. ¿Eso qué le trae a usted? Comunicaciones, importantes oportunidades, digamos como mensajes rápidos que vienen para decirle que usted tiene estabilidad. Es que, ¿cómo le digo esto tan divino? Mire esto tan divino. Aquí viene la estabilidad para usted. Ahora, si realmente usted quisiera que alguien regresara, porque acá puede haber un reencuentro, ¿qué va a pasar con esta situación emocional acá? Esa persona que se alejó y se fue, por eso le estuve diciendo durante toda la lectura, entre comillas, con alguien mejor. Es que acá no hay nadie mejor o peor, eso sí se lo aclaro. La persona que estaba mal en su mente, pues, fue la persona que determinó esto, ¿no? O sea, tratar de comparar, no hay nadie mejor o peor. Las personas tienen es que cambiar de manera interna. Aquí literalmente esa persona se da cuenta del error que cometió y quiere retornar a usted. Ahora, aquí hay un desbalance con usted en ese sentido, pero de los grandes. O sea, usted va a decir, no, qué pena. Usted ya se fue, aquí no regrese. ¿Por qué? Porque lógicamente esto le trajo a usted una tristeza, un dolor, un estancamiento terrible. Y como usted ya salió de allá, usted ahí no regresa. Entonces, por esa razón es que aquí las personas que tenían un matrimonio, una situación establecida, una convivencia, y que esa persona les dejó literalmente, y sí, con todo cariño, amor y respeto, y de pronto usted me va a entender, pero la verdad es que usted pareciera ser que se quitó como un bulto de sal de encima. O sea, hoy en día usted está disfrutando su vida muy bien, muy chévere, muy linda. Obviamente no es que no le haga falta a la persona, pero usted se siente también en este instante como con su crecimiento personal. Inclusive acá hay personas estudiando, preparándose para nuevos comienzos, inicios de negocios, situaciones de empoderamiento, arriesgarse a montar un negocio que usted ni sabe qué es lo que va a hacer. Usted está aprendiendo. Usted está aprendiendo a hacer cosas lindas y lo va a hacer, y acá va a tener un negocio, puede ser por internet, por temas virtuales, y va a montar sus cosas, y acá está muy bien aspectado. Esto está muy bien aspectado. Mire, aquí también hay una conexión con una persona que es una... Acá hay una persona importante con la cual o con el cual usted está hablando, que puede probablemente ser de otra etnia o estar inclusive con distancia geográfica a usted. Otra cultura, otra etnia, otra situación con usted. Usted se arriesga a darle una oportunidad a esta conexión. ¿Por qué? Porque lógicamente, digamos, no le va a poner, eso sí le aclaro. Usted no regresa probablemente a este pasado rápidamente, aunque hay una opción que sí, de reconectar cuando esta persona caiga en cuenta.
Pero sí le va a dar la oportunidad a una nueva persona que está entrando a su vida. Si probablemente lo que pasa es que acá usted le da la oportunidad, pero no le va a poner sentimientos. Si me hago entender, son dos cosas diferentes. Usted no le va a poner un sentimiento grande a esto, simplemente quiere probar a ver cómo le va, si está bien con esta nueva persona o no, y vamos a tantear las cosas, ¿no? Entonces, teniendo presente esto, si regresar a ese pasado, usted lo va a dudar, pero sí le va a dar una oportunidad a una nueva persona. Esto se ve muy positivo. Si usted me dice, Beatriz, entonces en conclusión aquí, una nueva relación para usted, probablemente usted no le está poniendo mucho el corazón al principio. Aquí viene un desbloqueo de su vida, por alguna razón va a haber un antes y un después. Si usted está en este proceso tóxico de la pareja, aquí esto ya la cuerda no le estira más. Esto ya aquí ya hay como un rompimiento de la situación y esto está a puertas, pero mire, a puertas de terminarse. Entonces puede que haya un rompimiento o que literalmente usted tenga un apego emocional todavía, pero usted va a cambiar esa situación a futuro. Conclusión, viene una nueva persona que usted va a conocer, probablemente no le meta mucho el sentimiento y determine si la persona cuando regresa desea o no usted regresar a eso. Aquí viene una oportunidad en serio para su vida de éxito, sí. ¿Qué viene después de esa espera? ¿Qué viene después del estancamiento? Pues la unificación de sus deseos, el limpiarse de todo esto, el quitarse el equipaje y probablemente usted se vuelva como muy feliz de estar disfrutando las cosas simples de la vida, de estar sola o solo un tiempo y de darse tiempo, de darse el tiempo que usted se merece y de ponerse en primer lugar. Me encanta esta canalización para mis Géminis, en verdad que está muy bien aspectada, lo único es que por favor direccione bien sus pensamientos y lo que desea. Y mi deseo para mis Géminis del alma es, bueno, que puedan cumplir sus sueños y sus metas, que se pongan en primer lugar, que se den el tiempo para poder analizar y pensar qué es lo que desean y quieren, que llegue el amor idóneo a sus vidas, que puedan aprender, que puedan estudiar, que se puedan arriesgar a vivir cosas nuevas, emprendimientos, cosas bien estables para ustedes. Mi deseo para ustedes es que llegue la salud, la paz, la estabilidad, la abundancia, la riqueza, la prosperidad y el amor verdadero a sus vidas. Ese es mi deseo para mis Géminis del alma. Como siempre les digo, las quiero, los quiero, las amo y los amo. Si les gustó este video, por favor, dele like, dele manito arriba, suscríbase, que esa es la manera que ustedes tienen para apoyar nuestro canal y se los agradeceremos siempre con el alma y el corazón. Como siempre, es un honor leer para ustedes. Grandes bendiciones y hasta una pronta y nueva oportunidad. Hasta luego.